Hoy en el frasco. Carlos Trota, el médico marplatense que forma parte de la flotilla de la Libertad en solidaridad con Gaza, estuvo a pocas horas de subirse al buque Conscience, que fue bombardeado por 2 drones israelíes a principios de mayo cerca de las costas de Malta. Bueno, muy bien. Y para hablar de este tema tenemos el honor de tener allí a Carlos Trota, médico cirujano, miembro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Regional Mar del Plata. Carlos, bienvenido al programa. Muchísimas gracias por contactarme y es un gusto, un honor poder hablar con ustedes. Por favor. Carlos, primero queremos saber cómo fue esta última experiencia en la que estuviste a poco digamos, de subirte al barco que iba a ir a Gaza con ayuda humanitaria y que terminó siendo atacado por drones israelíes, ¿verdad? Claro, la idea era alcanzar un buque que estaba anclado a pocos kilómetros de la isla de Malta en aguas internacionales y con tripulación civil, por supuesto, no violenta, con la intención de llegar hasta Gaza, romper el bloqueo por vía marítima, acercar, aunque sea en mínima cantidad, material indispensable para una situación como la que está viviendo el pueblo de Gaza. Y así es como el día 2 de mayo, a las 0:33, comenzaron ataques hacia el buque que estaba en alta mar con drones. Quedó el buque inhabilitado para navegar. La operación se había tratado de mantener en la mayor reserva, pero obviamente los servicios de inteligencia israelíes, con la eficiencia que ya conocemos, debía sin ninguna duda haberse enterado, y así fue como pocas horas antes bombardeó el buque e impidió totalmente que pudiéramos llevar a cabo esta acción, sabiendo perfectamente que pocas horas antes un Hércules 135 había viajado desde Israel, sobrevolado todo el Mediterráneo, volar en círculos alrededor de la isla de Malta y finalmente descargar estos drones que inhabilitaron el buque, de modo que la avanzada es cada vez mayor. Y se vio perfectamente cuando un nuevo intento de la Flotilla de la Libertad de acercar este año un pequeño velero, el Madeleine, directamente arrestaron, aunque estaban en aguas internacionales el velero, arrestaron a la tripulación, la mantuvieron allí en un puerto israelí, pasaron un mal momento hasta que finalmente fueron liberados. De modo que es una muestra más, si es que fuera necesario, de la impunidad, la soberbia con que se manejan el gobierno israelí, impidiendo cualquier tipo de actividad que intente demostrar la solidaridad de la sociedad civil. Esa solidaridad que los gobiernos, a pesar de su retórica y de sus palabras y de sus reuniones y demás, no se deciden a tomar medidas concretas. Entonces, la idea de la Flotilla de la Libertad es justamente demostrar de que una gran parte de la población, lo estamos viendo también con las movilizaciones universitarias y de los pueblos en diferentes capitales de Europa y de América, demostrar que la sociedad civil habla lo que los gobiernos callan. Así es, Carlos. Y bueno, una pregunta que surge, ¿no? Lógicamente, que te han hecho en algunos reportajes, porque básicamente lo que está sucediendo con estas misiones humanitarias también es que de pronto estás arriesgando tu propia vida y te preguntaban por qué Gaza y tu respuesta era por qué no, ¿no? Claro, es cierto, la pregunta la repiten, incluso me la repiten colegas médicos, ¿por qué? Y yo creo que la solidaridad es algo que debiera ser espontánea, sobre todo ante tamaña tragedia, porque estamos hablando, no se sabe la cifra exacta de muertos. Ellos oficialmente hablan
de alrededor de 60.000. Pero hay cálculos hechos incluso por la revista The Lancet, que es una de las más prestigiosas del mundo médico, que aumentan en el número hasta llegar a 100.000 o incluso más. Y tengamos en cuenta de que por un lado están los cadáveres, los asesinados que han sido registrados oficialmente porque llegan a la morgue o porque llegan a los hospitales, pero debajo de los escombros, quién sabe qué cantidad de cadáveres existen. Así que estamos ante una tragedia, una masacre, un exterminio de una magnitud inusitada, sobre todo porque está siendo transmitido en vivo y en directo. Ha habido otras masacres en la historia de la humanidad, lamentablemente, pero siempre nos enterábamos, si nos enterábamos, lo hacíamos mucho tiempo después y no en vivo y en directo como lo que está sucediendo con esta masacre. Y yo creo que eso es lo que le da justamente un tinte único, y ese llamado a la solidaridad que la población civil la está demostrando. Son los gobiernos los que se resisten a tomar medidas concretas y terminar con la compra y con la venta de armamento y del software de vigilancia, hacerle cumplir con los mínimos derechos reconocidos internacionalmente, y inclusive hay quienes piden lisa y llanamente que Israel sea expulsado de Naciones Unidas, porque esto es inadmisible en pleno siglo XXI. Carlos, también te quiero preguntar porque hemos conocido la lamentable noticia del asesinato del doctor Marwan al-Sultan, que era el director del hospital indonesio, que era uno de los últimos cardiólogos que quedaba vivo en Gaza. Y en los últimos 50 días se ha reportado 70 asesinatos de médicos. ¿Crees que además de los niños, de los periodistas, de las mujeres, el régimen israelí apunta especialmente a los médicos? Yo creo que a esta altura de los acontecimientos, creo que esto en general, como todo el plan de exterminio de la población palestina, yo creo que es algo realmente buscado. Incluso hasta el asesinato de niños, yo creo que está planificado. Se habló incluso de la utilización de inteligencia artificial. Es todo muy, muy perverso. Tanto es así que ya no existen palabras para describir aquello de lo que estamos siendo testigos. En este momento yo creo que nadie puede mirar para el costado y decir yo no sabía lo que estaba pasando, como ha sucedido con otros conflictos armados. En esto, y vuelvo a repetirme, esto está perfectamente documentado en vivo y en directo. Es inadmisible que se bombardeen hospitales, que se bombardeen ambulancias, pacientes. Es inadmisible que se asesinen niños, y además la cantidad de mutilados que han quedado, mutilados desde el punto de vista físico, pero también desde el punto de vista mental, porque la población de niños que sobreviva de esta experiencia van a quedar marcados por el resto de sus vidas, varias generaciones. Así es, Carlos. Y también, digamos, aprovechando esto que has mencionado, que estuviste allí, desde que comenzó la intensificación del genocidio, ¿no? De aquel 7 de octubre, los medios, sobre todo los occidentales, se han encargado de enfatizar permanentemente que esto empezó el 7 de octubre de 2023. Y vos estuviste antes. ¿Se puede decir eso? No se puede decir eso, es lo primero que me apresuro en cualquier charla o entrevista que me hacen, es decir, que eso es una mentira, decir que esto, como insisten en recalcar, comenzó el 7 de octubre. Yo estuve en la Franja de Gaza como médico, integrante de una organización médico-humanitaria, trabajando en el hospital Al-Shifa durante alrededor de 3, 4 meses, a comienzos del 2009. Y encontré la destrucción de las estructuras físicas, de residencias, de hospitales, de universidades, de mezquitas.
La cantidad de muertos en ese entonces fue alrededor de 1430, si mal no recuerdo, adultos y 340 aproximadamente niños. Y lo pude ver con mis propios ojos. Es una mentira absoluta pensar que esto empezó el 7 de octubre. En el caso mío puedo decir que empezó en el 2009. Los palestinos, por supuesto, tienen otra historia y esto comenzó incluso mucho antes. Es un pueblo que ha sido llevado a la desesperación. Esto inevitablemente en algún momento iba a estallar porque la situación era insoportable. La Franja de Gaza es un territorio de apenas 400 cuadras de largo, son 40 kilómetros y 8 a 10 de ancho, y allí se amontonaban, digo, hablo en pasado porque ya no sé cuántos quedan, pero se amontonaban alrededor de 2.300.000, 2.400.000 personas que no tienen escapatoria, porque hacia el mar, porque Gaza da sobre el mar Mediterráneo, está la Armada israelí. Hacia el lado israelí está el muro que ya todos conocemos, de más de 8 metros de alto, con torres de vigilancia, con el aparataje más sofisticado. Y hacia el lado de Rafa, que sería la conexión con Egipto, también están estacionadas las tropas israelíes. O sea que no tienen ninguna posibilidad. Cada vez que hay un bombardeo, ¿a dónde van a ir? Eso siempre ha sido descrito hasta el hartazgo, que eso era una cárcel a cielo abierto. Y, y así son las consecuencias humanas que estamos presenciando. Así es, Carlos. Ahora, con respecto a la cobertura mediática, ¿no? Vemos que lamentablemente en los medios uno ve y digamos prácticamente los palestinos son números, ¿no? Bueno, han asesinado a 120, han asesinado a 300, y poco sabemos de sus historias, de sus vidas, y me gustaría que a partir de la experiencia que has tenido nos cuentes un poco cómo viste allá, porque digamos también hay como una construcción de gente sufriente, ¿no? Permanentemente sufriendo y no resistiendo e inclusive se puede hablar de sentido del humor, ¿no? Como todas las personas, ¿no? ¿Lo has visto? ¿Cómo fue esto, tu vivencia allí? Lo primero que me llamó la atención, porque cuando yo llegué a Gaza, yo estaba viendo por televisión en diciembre del 2008 lo que estaba sucediendo y me comuniqué en Buenos Aires con la sede de la organización médico humanitaria para la cual trabajaba, pero no tenía demasiada idea de qué es lo que sucedía en Palestina y específicamente en Gaza. Estaba tan desinformado como está la mayor parte de la población y me encontré con un pueblo tremendamente afectuoso, con un pueblo que evidentemente estaba pasando y ahora en mayor magnitud un momento terrible. Pero cuento la anécdota que al principio trataba de no hablar de ello, pero ahora sí lo hago, que un día estaba trabajando yo en la enfermería, allí haciendo curaciones, y aparece de pronto un chiquito que tendría, calculo yo, perdón, 13 años, una cosa así, con ambos miembros inferiores amputados, y venía para que le cambiara la curación. Y la organización a la cual yo pertenecía, a la cual sigo perteneciendo, realmente no quiere saber nada que andemos sacando fotos y me parece perfecto, pero a mí me pareció que tenía que traer a mi regreso algún documento de qué es lo que estaba pasando en Gaza, y que esta era una forma, mostrar un preadolescente, un chico de 12 13 años, con ambos miembros inferiores, que venía a curarse. El chico se acuesta en la camilla, le pido a la enfermera palestina en inglés si me permitía al chico sacarle una foto, me comenta que sí. Preparo mi absurda maquinita y para mi sorpresa, en el momento en que voy a hacer el disparo, el chico que estaba acostado se incorpora y me hace con los dos dedos en B la señal que todos conocemos. Entonces, para mí fue un momento realmente muy intenso que todavía me sigue dando vueltas en la cabeza, y que me demostró que no solamente el dolor y la piedad
hasta que a veces despierta el sufrimiento de un pueblo como el palestino, pero fundamentalmente eh, en la actitud de este chico me demostró de que existe un pueblo que resiste dignamente, y eso es algo que realmente tenemos que tener presente y no olvidar nunca. Es un pueblo sufriente, pero es un pueblo que nos está dando un ejemplo de valentía, de resistencia y sobre todo de dignidad. Carlos, te quería preguntar acerca de la dificultad, ¿no? Porque de pronto quizás en otros lugares los médicos cuentan con algunos insumos, con los materiales necesarios. Ahora, ¿cómo es ser médico en Gaza y particularmente en estas circunstancias? Lo que me ha transmitido compañeros míos que están trabajando en Gaza, gente muy fogueada, gente que ha sido testigo de otros conflictos armados, como lo he sido yo, porque yo he estado también en Yemen 3 veces, he estado en Siria, en la provincia de Alepo, eh, he estado en muchos lugares donde siempre uno es testigo de situaciones dolorosas e indignas, pero de la magnitud de lo que está sucediendo en Gaza, nunca. Y estos mismos compañeros cirujanos que están trabajando en Gaza, no pueden soportar el tremendo estrés que significa, primero, no contar con los elementos como para darle una atención digna y efectiva, y eso es tremendamente frustrante. Y en algunos casos tener que hacer procedimientos que no voy a detallar porque no quiero entrar en el morbo, pero procedimientos muy traumatizantes, y tener que hacerlo sin anestesia en chicos que, por otro lado, han perdido totalmente a su familia. O sea, están sufriendo un doble trauma. Primero, la mutilación, y segundo, el hecho de saber que su familia se ha perdido. Así que la situación es realmente muy, muy desesperante, y y esperemos que ahora dicen que hay una reunión que está teniendo el presidente de Estados Unidos con este criminal de guerra de Netanyahu, que la están teniendo allí en Washington. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Yo, la verdad es que después de tantos intentos y reuniones y declaraciones retóricas, no tengo muchas esperanzas, pero bueno, ojalá que termine, que por lo menos cese el fuego, que haya posibilidad de realizar el intercambio que se ha dicho una y otra vez. El hecho de tomar rehenes, según lo que dice el grupo Hamas, es para intercambiar con prisioneros palestinos que están desde hace mucho tiempo en las cárceles israelíes. Es decir, hay rehenes israelíes en Gaza, pero existe también, y en mayor cantidad, rehenes palestinos en las cárceles israelíes. Así que ojalá lleguen a algún tipo de acuerdo. Pero todos los informes de los analistas es que realmente es este criminal de guerra el que no quiere que termine, porque se le viene además un juicio por corrupción. Va a tener que dar explicaciones de exactamente qué es y por qué sucedió lo del 7 de octubre. De modo que es una persona que se aferra a este conflicto. Y además, otra cosa, que Israel de todo esto está perfeccionando sus mecanismos tecnológicos de control de poblaciones. Ustedes saben que después de cada conflicto, el software para vigilancia de poblaciones que vende Israel es muy solicitado, muy oneroso, pero es muy solicitado. O sea que eh, sacan inclusive algún tipo de beneficio de esto que están llevando a cabo. La venta de software para vigilancia de poblaciones es uno de los más sofisticados y más vendidos por parte del gobierno de Israel. Eso no lo tenemos que olvidar. Así es. Carlos, bueno, te queremos agradecer muy especialmente porque tu testimonio nos ayuda a comprender y ver un poco más el conflicto desde adentro, que es algo que a veces no sucede, ¿no? Cuando se ven las noticias no se tiene dimensión y sobre todo comprender que allí hay seres humanos. Así que te agradecemos muchísimo. Claro, y entender de que
no solamente estamos en presencia de una crisis humanitaria, sino como bien dijo el secretario de Naciones Unidas, estamos en presencia de una crisis de humanidad. Si como humanidad no respondemos ante esto, evidentemente estamos dando un paso, un retroceso inconmensurable. Gracias por contactarme y espero haber sido de alguna manera útil. Así es, Carlos. Bueno, muchísimas gracias y hasta muy pronto. Adiós. El frasco. Medios sin cura.